Satoshi maníacos, ayer el mercado cerró con esa sensación rara, como cuando todo parece estable, pero sabes que algo se está acumulando debajo, porque el precio puede estar quieto, pero, guerreros del bloque, el poder nunca lo está, y mientras muchos miraban una vela más o una menos, el sistema financiero tradicional empezó a moverse de una forma que no hace ruido. Pero cambia reglas, porque cuando los grandes se mueven en silencio, no es improvisación, es estrategia, y lo que pasó en las últimas horas conecta demasiados puntos como para ignorarlo. La Reserva Federal de Estados Unidos está preguntando qué tipo de cuentas bancarias serían atractivas para las empresas de criptomonedas. Y esto no es una nota burocrática más, esto es el corazón del sistema financiero diciendo, necesitamos entender cómo convivir con algo que no controlamos del todo. Porque la Fed no pregunta por curiosidad, pregunta cuando siente presión, por lo tanto, Satoshi maníacos, aquí no estamos viendo adopción altruista, estamos viendo al poder tratando de encajar a cripto dentro de su jaula antes de que crezca demasiado. Pero, amantes de la descentralización, Bitcoin no nació para encajar, nació para resistir. Y cuando el banco central más poderoso del planeta empieza a estudiar cómo abrir cuentas para empresas cripto, es porque algo ya se le fue de las manos, y lo interesante no es lo que preguntan, sino cuándo lo preguntan. La Fed observa, calcula y prepara movimientos que podrían reescribir las reglas del juego financiero tal como lo conocemos, y mientras la Fed observa el tablero, JP Morgan mueve ficha, porque ahora mismo está explorando ofrecer comercio de criptomonedas a clientes institucionales. Sí, el mismo JP Morgan que durante años dudó, criticó y miró con desconfianza a Bitcoin, hoy quiere ser la rampa de entrada para el dinero grande, mientras tanto, guerreros del bloque. Esto es ajedrez puro, porque el banco no quiere que los fondos vayan directamente a exchanges cripto, quiere controlar la puerta, el flujo y la comisión, así que, criptonautas, no estamos viendo amor por Bitcoin. Estamos viendo miedo a quedarse fuera, porque cuando el dinero institucional decide entrar, no pregunta si comprar, pregunta a quién comprarle, y JP Morgan quiere ser esa respuesta. Además, criptonianos de la criptoesfera, cuando los bancos empiezan a ofrecer cripto, normalmente es porque alguien ya compró antes. Mientras los grandes entran, el tablero cambia y cada ficha que se mueve redefine quién tendrá control sobre el dinero institucional. Entonces ocurre algo todavía más grande, pero casi nadie habla de ello, y es que los bonos del Tesoro estadounidense tokenizados se han multiplicado por 50 desde 2024. Y esto no es una noticia técnica, esto es una señal histórica, porque estamos hablando de la deuda más poderosa del planeta migrando a blockchain. No para experimentar, sino para operar, para liquidar, para moverse más rápido, por lo cual, amantes de la descentralización, esto confirma algo clave que muchos no quieren aceptar: la tokenización está avanzando más rápido que la regulación, más rápido que los discursos políticos, y más rápido que la comprensión del público. Y cuando la deuda soberana empieza a vivir on-chain, el sistema financiero tradicional deja de ser tan tradicional, aunque nadie lo diga en voz alta todavía. La tokenización avanza silenciosa, y la deuda soberana empieza a vivir en un mundo donde las reglas de antes ya no aplican. Mientras tanto, guerreros del bloque, Ghana toma una decisión que muchos países desarrollados aún no se atreven a tomar, porque ha aprobado una ley para legalizar oficialmente el comercio de criptomonedas. Y aquí no hablamos de teorías, hablamos de supervivencia económica, porque en regiones donde el sistema financiero clásico falló, Bitcoin no es ideología, es herramienta, por lo cual, Satoshi maníacos, la adopción real no empieza arriba. Empieza abajo, donde la inflación duele, donde las remesas importan y donde la libertad financiera no es un concepto bonito, sino una necesidad diaria, y cuando países emergentes avanzan sin pedir permiso, el mapa global empieza a cambiar más rápido de lo que muchos creen. Ghana marca el camino, y cada país que siga su ejemplo acercará un futuro donde la libertad financiera será imposible de ignorar.
los legisladores estadounidenses están presionando para encontrar una solución al problema del doble impuesto en el staking antes de 2026, y esto no es un trámite más, es una decisión que puede determinar si millones de holders institucionales y particulares siguen apostando por la red o buscan refugio en otros ecosistemas. Por lo cual, amantes de la descentralización, el tema no es solo fiscal, es estratégico, porque cuando el Estado regula cómo se puede generar rendimiento en blockchain, define quién puede jugar y quién queda fuera. Mientras tanto, guerreros del bloque, los proyectos de staking enfrentan un dilema. Si la doble imposición se mantiene, los retornos se ven reducidos y muchos inversores podrían migrar hacia plataformas más favorables. Esto genera tensión en el mercado, presión sobre los precios y, al mismo tiempo, incentivos para innovar y buscar soluciones criptolegales alternativas. Así que, criptonautas, atentos, porque cada movimiento de los legisladores es como una torre en ajedrez, silencioso, calculado y capaz de cambiar la partida completa, y si no se encuentra la solución adecuada antes de 2026, el ecosistema podría experimentar un reajuste inesperado. Además, gladiadores de la criptoesfera, este proceso no solo afecta a los inversores, afecta la percepción global de la estabilidad de la red y la confianza en que los retornos de staking puedan sostenerse a largo plazo. Por eso, Satoshi maníacos, este es un momento crucial. Cada declaración, cada proyecto de ley, cada debate en los pasillos del Congreso puede inclinar la balanza hacia el control centralizado o hacia la verdadera libertad de la economía cripto. Cada decisión sobre staking redefine los incentivos y presiona al ecosistema para adaptarse antes de que el tiempo expire. Y en medio de todo esto, Tether se mueve, pero lo hace en silencio, porque Northern Data, respaldada por Tether, vendió una empresa minera a ejecutivos de la propia Tether, y esto no es huida, no es pánico, es reordenamiento estratégico. Es reducir ruido, ganar control y prepararse, así que, criptonautas, porque los grandes no se preparan cuando el movimiento ya empezó, se preparan antes, y cuando una pieza clave del ecosistema decide reorganizar su infraestructura. Normalmente es porque espera condiciones distintas a las actuales, y aquí la pregunta no es qué vendieron, sino por qué ahora. Los movimientos estratégicos de Tether revelan que el juego de poder en la minería y liquidez cripto nunca se detiene. Y mientras todas estas piezas se colocan, Bitcoin sigue ahí, aguantando, consolidando, construyendo presión, y las métricas clave empiezan a volverse alcistas justo cuando el famoso repunte de Santa vuelve a aparecer en el radar, con proyecciones que apuntan a la zona de los $120.000. Además, locos de la criptoesfera, y no, esto no significa que vaya a ser fácil, porque cuando todos miran arriba, el mercado suele sacudir abajo primero, pero lo que sí es claro es que los holders de largo plazo no están vendiendo, la oferta líquida sigue cayendo y la estructura de fondo no se ha roto, por lo cual, Satoshi maníacos, aquí no hablamos de hype, hablamos de paciencia acumulada. Bitcoin se prepara, acumulando fuerza silenciosa, mientras la presión crece y el mercado se ajusta a cada movimiento inesperado. Y cuando unes todo el tablero, la imagen es clara aunque incómoda. La Fed estudia, los bancos entran, la deuda se tokeniza, países adoptan, Tether se prepara y Bitcoin espera, y esto no es casualidad, es una transición de poder lenta, silenciosa y profundamente incómoda para el sistema tradicional, porque esta vez no se trata de detener algo, se trata de adaptarse o quedarse atrás. Entonces, guerreros del bloque, todo se mueve en un ajedrez donde cada ficha tiene su historia. Ahora dime tú, Satoshi maníacos, con todo esto sobre la mesa, ¿crees que el sistema financiero está adoptando Bitcoin para sobrevivir, o que Bitcoin está devorando al sistema desde dentro sin que puedan frenarlo? Déjalo en los comentarios, lee a la comunidad, suscríbete, activa la campana, deja tu like y revisa los enlaces de la descripción, porque aquí no estamos para mirar el mercado pasar, estamos para entenderlo antes de que vuelva a moverse. XD.